El archivo que ustedes van a recepcionar. También debe contener, ¿será que los inventarios únicos también deben estar a la hora de recepcionar los documentos? Sí, seguramente, ¿cierto? Listo. Mm, ¿Será que ustedes deben, en esa parte, será que también deben verificar que estén foliados correctamente? Ah, ok. Por eso es que existe una planificación. Por eso es que existe una planificación para que el encargado del archivo pueda cotejar que los documentos que van a ingresar al archivo central cumplen con lo anteriormente descrito. ¿Por qué? ¿Qué pasa donde no, por X o Y motivo, no cumpla con lo anterior? No se cumpla con lo anterior por temas de afán. No, digamos que no se hizo una planificación y en la planificación todas las oficinas llegaron al mismo tiempo a entregar los archivos. Entonces, Diana, la escucho. Diana, tiene el micrófono habilitado. Diana, bueno, Profe, ahí sí me escucha, profe. sí, la escucho bien. Ah, ok. Es que me está molestando como el internet. Ah, ok. Que por lo menos yo acá manejo eh, la transferencia, cronograma de transferencia documental y la otra es cronograma de capacitación. La transferencia para que todo no me llegue un montón la manejo de 15, de promedio 15 días de una a la otra, según el área. ¿Sí? Porque por lo menos el área de sistemas me entrega solamente una caja. Entonces yo programo, digamos, para agosto programo sistemas, control interno y SST, ¿sí? Que son las que menos tienen papelería. Entonces, pues les pongo 8 días de diferencia cada una, pero en el mes recibo 3 transferencias. Es para que todo no se me vuelva como un revolcón. Claro, claro, es que miren que por eso es que está la etapa de planificación, por eso es que está la etapa de establecer un cronograma de transferencias, Uh -huh. porque si no, pues obviamente, pues se va a volver un desorden Todo completo se va a amontonar. y pues nadie va a poder cumplir con ese punto. Y eso es una de las etapas importantísimas dentro de este procedimiento de transferencia. Ahora, también es importante que una vez se tenga ese cronograma de transferencias, los responsables de cada dependencia pues coordinen para confirmar las fechas de entrega y resolver dudas, asegurar que las partes estén preparadas. Entonces aquí se comunica ese cronograma y cada una de las dependencias pues asiste a o verifica o coordina con el gestor de la parte documental y dice, bueno, realmente en esa fecha me queda difícil porque tengo tanto archivo o venga.
qué es lo que le debo entregar, qué archivos me toca entregarle. Entonces le van a decir, no, usted me va a entregar los documentos que corresponden a tal serie y tal serie, de tal año, tal año. Ah, ok, entonces se comienza a preparar por parte eh, de esta persona. Ahora, puede ocurrir, puede ocurrir que no exista espacio. Entonces, ahí es posible hacer transferencia si no existe el espacio. Diana, Profe, en ese caso a mí me está pasando, por lo menos donde soy, pues como hicimos una adecuación para archivo, pero me tocó acá dentro del archivo mi oficina, ¿sí? Ya tengo que, o sea, yo ya hice transferencia documental, desde mitad de año la pasé y ya tengo que empezar a recibir sí o sí porque pasé, según pues me dijeron de 2 meses que le hacemos la ampliación para archivo y yo de una hice transferencia documental porque no me gusta que el trabajo se me acumule. ¿Sí me entiende, profe? sí, Entonces, sí, bueno, acá estoy de que no sé, yo hablé pues ya con mi jefe porque no tengo dónde meter el archivo 2024. Por lo menos de jurídica nomás se manejan 70 cajas, de solo jurídica. Y entonces le dije, pues tengo un problema grave porque yo no puedo amontonar todas las cajas y en el piso no las puedo dejar porque la humedad las daña. Me adecuaron un espaciecito en otro lado mientras me adecuan la oficina como tal y las instalaciones de archivo ya las vamos a hacer. Pero eso es una locura, la verdad. Recibir archivo así es una locura porque se vuelve, mejor dicho, un desorden. Igual yo tengo que recibir cada transferencia y ordenarla, revisarla, que venga sin ganchos, que venga, o sea, sin papelitos, que todo para yo poderla microfilmar. señor. Pero si no hay espacio, entonces hay que solicitar. No Sí, se puede realizar la planificación, ¿no? Hay que no, solicitar, claro. sí, ya la solicité. Claro que ya la solicité, profe. Ya recibí por lo menos las dos dependencias, tres dependencias que tienen de a una y dos cajitas, porque tenía espacio en un instante, lo tenía. Cierto, listo, ahí las organicé. Pero las otras sí no, no puedo recibirles. No, yo notifiqué, realmente notifiqué. Eso es importante. ¿Por qué? Porque el espacio, sin espacio, pues yo no puedo recibir. O sea, realmente esto debemos tener en cuenta a la hora de planificar, que exista el espacio para recepcionar los documentos. Si no, pues ni modo, no se puede hacer. Ahora, es posible que usted también deba cumplir con unas transferencias secundarias. Entonces hay que mirarla, ya lo vamos a mirar más adelante. Pero es uno de los elementos importantes, este procedimiento, porque si no hay espacio físico, no hay mucho que se pueda hacer. Ahora, para elaborar ese plan de transferencia, lo primero que debemos hacer es definir el objetivo. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Qué es lo que se desea? ¿Cómo se va a establecer? ¿Cuál es ese, digamos que, ese elemento? ¿Ok? ¿Qué es lo que se desea? Deme un segundo, por favor. Perdón, tengo el micrófono cerrado. Entonces, si no hay espacio, pues no puedo planificar nada. Por más que yo quiera, no lo puedo hacer. Por más que yo desee, no podemos hacer mucho. Por lo tanto, hay que definir el objetivo de la transferencia, cuál, para qué se quiere, por qué se va a transferir un documento. Pregunto, ¿por qué se deben transferir los documentos?
¿Cuál es el motivo de transferir los documentos? ¿Será que es para continuar con el ciclo de vida del documento y de mantenerlo conservado mientras termina de cumplir su ciclo de vida en la TRD? ¿Será que ahora miramos a ver si se trata, hay que preguntarse también si se trata de una transferencia digital, ¿verdad? Si existe una transferencia digital o física. Si existe una transferencia interna dentro de la misma organización o externa a un archivo histórico, por ejemplo. Ya te doy la palabra, Diego. Aquí se identifican, otro de los puntos aquí dentro de este plan de transferencia es identificar los documentos que se van a transferir. Los documentos que se van a transferir. Ahora, es importante tener claro el volumen estimado de números de documentos, tamaño y si es digital, pues cuánto es el tamaño. ¿Por qué? Porque si hablamos de digital, si tenemos un software, debemos tener claro el almacenaje, cuánto tiempo, cuál es el almacenaje que va a tener o que debemos tener aquí. El estado de conservación o digitalización. Pues si vamos a identificar los documentos, hay que tener claro al menos cuántos documentos se van a transferir. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando vamos a identificar los documentos que vamos a transferir? Si usted no se identifica, no hace una caracterización de cuántos documentos que va a transferir, pues entonces, ¿cómo va a planificar cuánto espacio necesita? Por eso hay que identificar, hay que hacer un bosquejo de cuánto usted va a transferir, cuántos documentos va a transferir. También es importante establecer criterios de transferencia, plazos según la tabla de retención, valor administrativo, legal o fiscal y qué normatividad aplicable. ¿Ok? Otro de los temas es el hecho de preparar los documentos. El hecho de preparar los documentos. ¿Por qué hay que preparar los documentos? Yo les había dicho a ustedes, ojo, si hay que preparar documentos porque estos conllevan a un análisis y ese análisis se hace necesario para determinar qué elementos contiene cada archivo. Diana, tiene el micrófono habilitado. Profe, pues las transferencias acá, yo cada vez, o sea, por lo menos cada vez que voy recibiendo archivo, de una voy programando microfilmación. O sea, todo lo voy guardando, lo voy digitalizando, organizándolo y subiéndolo a un drive, a un, a un disco que tenemos. ¿Ustedes tienen microfilmador? Sí, señor, y pues la verdad se facilita muchísimo para buscar la documentación, es más rápido, más ágil. Por lo menos de gerencia me dicen, bueno, necesitamos unas actas. ¿Sí me entiendes? Yo me voy ya listo a gerencia, ya las tengo escaneadas, no es sino buscar el archivo y enviarlo por WhatsApp web o correo. Y es mucho más fácil, Sí, claro. mucho más rápido, pues la Sí, búsqueda de un claro. documento. Sí, claro, es verdad. Que todo se tenga organizado, todo es, o sea, el trabajo lo tenga uno al día, todo microfilmado, es más fácil que no ponerse a buscar caja por caja. Claro, es verdad. Lady, te escucho. Gracias, Diana. Listo. Buenos días, profe, ¿me escucha? Sí, claro, la escucho bien. Profe, tengo una pregunta. Cuando no se tiene tablas de retención documental, la transferencia primaria, ¿en qué se basaría? O En sea, nada, ¿cómo porque se si la no tiene haría? ¿Me tabla de puede colaborar retención, con eso? pues si no tiene tabla de retención documental, ¿cómo vas a ver cuánto tiempo va a durar en el archivo de gestión? Profe, pero es que acá, o sea, acá es una alcaldía, pero entonces acá, pues, por ejemplo, las dependencias, o sea, están preguntando que ellos ya tienen hartos documentos de varios años y los quieren pasar al archivo central. Entonces ahí, o sea, ese procedimiento, ¿cómo se lo haría? Pues primero hacer las tablas de retención documental de acuerdo a los lineamientos del archivo general y ya una vez construidas se comienzan a hacer transferencias. O sea que, profe, entonces no se podría recibir, así sea con el FUI tampoco, ¿no? O sea, No, es, tampoco porque pues como usted que de hecho de ese archivo ahí lo que tienen es un fondo, unos fondos documentales. Usted no sabe de ese archivo que realmente
amerita pasar al archivo central, lo que amerita a pasar al archivo histórico. Pues no tienen idea. Profe, ahí también tenía otra pregunta. O sea, por ejemplo, entonces aquí no habría solo un fondo acumulado, sino que también habría dos fondos por los archivos de gestión también. Sí, o sea, es que ahí lo que tiene es un fondo ¿O y es está solo, depurada. es solo, o se dice un fondo acumulado? Sí, sí, como ando acumulado y no se sabe realmente Ah, porque qué es tiene. que acá había el diagnóstico y en el diagnóstico le habían colocado fondo acumulado de archivo histórico, fondo acumulado de Sí, archivo central, fondo acumulado de archivo de gestión. sí, fondos no tienen nada más, no sabe usted, ahí no sabe usted que realmente amerita una gestión, recuerda una gestión adecuada, un almacenamiento. Puede que ni siquiera ya muchos de hecho, muchos de esos documentos de pronto ya perdieron su validez, muchos de Eso ellos. también, profe, o sea, sí hay muchos que, pero tampoco, o sea, pero a veces hay documentos que son copias de copias, ¿eso se pueden Eso, eliminar o hay que dejarlos ahí? claro, ¿para qué va a tener tantas copias de copias? Pero de eso no se necesita acta, ¿no, profe? ¿O No, sí? por si no, si son copias, no, pues dejar el original, se mantiene. Por eso es que es bueno hacer Ah. las tablas de retención y el diagnóstico fue lo primero que realizamos en la clase. Bueno, yo les Ah, dije, sí, sí, eso se va a sí, iniciar acá, profe. Sí, sí, sino que ajá, acá había un diagnóstico, pero está como desactualizado, se lo va a actualizar y de ahí se empezaría con la construcción de bueno, tablas de retención. claro, sí, Listo, sí, no hay nada que muchas hacer. gracias, profe. Ya, Mile, te escucho. Profe, buenos días. Hola. Definitivamente lo que habría sería un fondo acumulado total. El diagnóstico ni siquiera está hecho Mm, porque tiene un fondo de archivo histórico, de archivo central, o sea, no tiene nada. Tendría que mm, empezar por aceptar las de retención y lo que la compañera dice, las facturas, pues nada, las copias saldrían porque al hacerse una depuración, va a ser tablas de retención, va a ser un archivo, tiene que empezar a depurar todos los libros, todas las carpetas, sería la mejor manera. Un poco complicado si tienen archivo de hace harto tiempo, complicado cuadrar un archivo así. mm. Yo me imagino que hay mucho que tendrá, ya habrá perdido inclusive sus condiciones, ¿no? Porque si está así, me imagino que no le han hecho características para mantenerlo en condiciones adecuadas y de elegibilidad. Muchos de ellos ya ni serán documentos, por ahí un archivo, un documento en blanco, con ácaros y pues, un montón de cosas. Diana, Profe, pues yo pienso, creo que para poder implementar tablas de retención documental, primero que todo, o sea, debe hacerlo planeación y proyectos y mi PG para poder, según la regla archivística del Archivo General de la Nación. Ellos son los que deben de empezar a implementar las tablas de retención de cada empresa. Digo, no sé si estoy equivocada, sí, sí, claro, pero así es el proceso que se debe hacer para poder implementar las tablas de retención en una empresa, claro. porque se mira la estructura de la empresa. De hecho, sí se va a hacer así. De hecho, miren que es importante tener las tablas de retención documental, porque si no se tienen, ni siquiera se sabrá Quedó, realmente qué características tiene, qué condiciones tiene, qué documentos se van a archivar, las propiedades de esos documentos. ¿qué tanto sale de cada dependencia? No Sí, saben. tanto no sabe nada, o sea, muchos de ellos ni siquiera sabrán realmente, porque ella me dice que hay documentos copia, Mm, entonces, ¿para qué? Mucho de ellos podrá ser inclusive basura, sí, ¿sí? se vuelve ya innecesario porque no saben, no tiene un código, no tiene una serie, una subserie, todo lo utilizan, todo lo hacen así, o sea, informal, Sí, o sea, mucho no no aplican. aplican. Recién yo llegué acá a la empresa, la verdad, tiempos antes habían entregado archivo, o sea, habían entregado, manejaban tablas de retención. Pasados 4 años del segundo mandato, un mandato que un nuevo alcalde adquirió, bueno, acá en la empresa no manejaban, no aplicaban realmente como tal tablas de retención. Es un desorden, ahí va a ser un Eso trabajo. era un No, desorden porque ahorita cuando llegamos por lo menos más desorden, ¿saben para dónde, profe? Era para talento y era para jurídica, porque es que los contratos deben de llevar un consecutivo sumamente importante
Y lo que talento saca, lo mismo, porque es personal, porque es contratación de personal, porque son hojas de vida. Ellos no, o sea, me sacaron una resolución, en una acta, mandaron un comunicado y yo les dije, pero venga, si yo entré y les di capacitación de archivo, tenemos que ponerle la serie y la subserie que les entregué de tablas de retención. No, pero es que acá antes no. Le dije, no, si antes no lo hacían, lo vamos a hacer. Es que hay que hacerlo. Sí. O sea, Debemos de hacerlo. porque hay desorden, hay un desorden y muchos de esos documentos ya no sirven para mucho. Ya no sirven para Sí, nada. O sí, sea, llegó un derecho de petición de una oposición. Ese derecho de petición lo contestaron y plum, preciso, dieron la pata y no le pusieron ni series, ni subseries, ni un consecutivo. Cuando lo devuelven, ¿y esto qué es? Un derecho de petición, una contestación, una radicación, porque acá no le vemos consecutivo de nada. Claro, de una vez me llamaron a mí. Entonces, le jefe, la verdad, les estoy diciendo desde el principio de año que las tablas de retención hay que implementarlas. Si no las manejaban, tenemos que manejarlas. Y fui clara cuando les entregué y les hice capacitación. Y todo se lo dejé por escrito, me firmaron y se los entregué, la capacitación a cada uno. Le dije, es un desorden, no sabemos qué es lo que están contestando. Y ellos tienen razón, la oposición tiene razón de devolver el derecho de petición. Hay que ponerles si es correspondencia interna y externa. Hay que ponerles los del el consecutivo de derecho de petición. Entonces fue como un poco de controversia para poder encajar y entrar y hacerles que por favor aplicaran las tablas de retención, porque para eso se maneja un archivo en cada empresa. Mirar la organización de cada dependencia. sí, de hecho sí es importante y de hecho es sumamente importante tener en cuenta que si no existe una sala de retención no hay mucho que se pueda hacer, señor. No hay mucho que se... De hecho no hay archivo, porque no... No, no se sabe, o sea, eso es un revoltijo, sé que salió de talento, pero entonces no sé a qué consecutivo pertenece. Por eso es de suma importancia que en una empresa esté mi PG, planeación y proyectos para que implementen esas tablas de retención y hagan que la estructura de la empresa se mire organizada. Sí, eso es verdad. Realmente sí es verdad. Ya, Mile, te escucho. Profe, no, tenaz la situación de esa alcaldía, pero también hay que darse cuenta que hay muchas empresas, ahorita es que es hasta hace un tiempo para acá que se está requiriendo a la empresa que lleve un archivo, un archivo eh, organizado, que se empezaban de la A a la B, de la C a la B. Entonces uno iba a buscar alguna cosa y entonces se iba, es por A, entonces uno se iba para la A a buscarla por la A porque esa era la manera. Uno va a un colegio y pide una acta, entonces están las acetas, entonces está el grado noveno. Entonces busquen por orden alfabético o por alfanumérico a ver cómo está. Y así era, el problema es que como antes se hace así, por eso hay muchas empresas que uno encuentra una cantidad de vainas, se encuentran una caja, contabilidad, correspondencia, trabajo social, todo. Entonces, yo siento que era que como antes no era obligatorio tener talas de retención, pues nadie las hacía. Ese es el problema, digo yo. Sí, señor. Entonces, mire, señores, se tiene que preparar la documentación, se debe revisar, no, ya te doy la palabra. Se debe documentar, se debe mantener esa documentación, revisar y depurar en la organización y establecer la codificación y el etiquetado adecuado y si es necesario, pues digitalizar cada documento. Pero sí es importante tener en cuenta que en esta preparación de los documentos hay que realizar una revisión, una depuración y una organización. ¿Para qué? Para obtener los documentos necesarios y los que se van a mantener archivados. Los que realmente, de acuerdo a las tablas que ustedes ya planificaron, deben proceder a acceder a el archivo central, porque usted no puede simplemente recibir todo lo que le envía. Si usted recibe todo lo que le envían y no están de acuerdo a las tablas de retención documental, no va a haber espacio que ustedes contengan, o sea, no va a haber ningún tipo de espacio suficiente para almacenar todo este tipo de documentos. Ahora,
En esa etapa de preparación de documentos es donde cada oficina se encarga de revisar de acuerdo a las tablas, de acuerdo al cronograma, qué documentos, qué series y subseries le corresponde transferir, la verificación de los documentos, que no exista duplicidad de los documentos, que los documentos estén correctamente archivados de acuerdo a la norma, que si se va a utilizar carpetas, qué tipo de carpetas, las carpetas que se establecieron. Sí, esto es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, documentar la transferencia. En el momento de la recepción, debe existir un acta de transferencia que permita documentar esa transferencia. Esa acta debe incluir fecha, remitente, destinatario, contenido, soporte, cantidad y observaciones. Todo esto, ¿qué pasa si usted firma un acta de transferencia y resulta que no está completo? ¿Qué pasa si usted mira, me están escuchando? Qué pena, me están diciendo que no me están escuchando. ¿Me confirman el audio? ¿Sí? ¿Qué pasa, señor, si usted recibe un acta de transferencia y resulta que, uy, espere, cierro algo, y resulta que su merced dice que todo está bien, pero resulta que no está bien y no tiene los inventarios detallados? Resulta que usted recibe por recibir, dice, ay, déjeme la carpeta ahí, déjeme la caja ahí, venga, le recibo, venga, le firmo. ¿Qué pasa, señor, con usted si resulta que recibe todo sin verificar? Pero aquí no es la responsabilidad si usted firma el acta y dice, ok, recibido a satisfacción, con todos los documentos con moho, blancos, deteriorados, ilegibles, documentos copia. Eso debería de... Hay una responsabilidad tanto del de la oficina como el del que recibe. Sí, pero, Porque, pero después del acta, porque se supone que tiene que haber, bueno, o aquí en mi departamento de mi alcaldía se hace eso. Se va primero a las oficinas, se hace el estudio de cuántas cajas, de cuántas carpetas, se revisa que las cajas y las carpetas estén
en lo que se le ha indicado en las capacitaciones y que esté en el FUI, que esté con todas las tablas de retención, porque pues acá sí están desde del 2019, pero pues con eso las estamos trabajando, porque ya estamos haciendo las tablas del 2020. Entonces las estamos ahorita trabajando con las del 19. Pero aquí se hace, va uno a la oficina por oficina, se les revisa la persona o la dependencia que tenga todo al día, si se le hace la acta de transferencia. Si no, hasta que no tengan todo bien, no se puede pasar al archivo central. Bien. Entonces, por Es acá, que pues, por este lado, en esta parte de documentar la transferencia es importante porque el que recibe debe sí, validar que la información esté acorde a las características y especificaciones para recepcionar el archivo. ¿Por qué? Porque usted no me claro, puede llegar con este documento. Sí, señora, la sí, escucho mientras tanto. porque la responsabilidad de nosotras, después nos toca a nosotros, que somos los del archivo central, pues ponernos a hacer la tarea. Entonces, ¿qué pasa? Que se atrasa lo que se está haciendo. Se supone que aquí ya estamos adelantando digitalización desde el 2019 al 2023. Entonces, si nos ponemos a arreglarle las carpetas allá a las otras dependencias, pues se nos va a atrasar la digitalización. Resulta que usted tampoco puede llegar y decir, ay, no, venga, déjenme todo ahí en el archivo, yo le hago la recepción, ¿verdad? Porque si le van a Sí. entregar archivos como, miren, les muestro. Mm, mm, mm. Abrir imagen, así como esto. Pues que llegue usted y le diga, ay, no, mire, voy a recibir. Y le toque recibir así. Y todo le reciben, le entreguen así. Es que eso yo creo que ya muy poquitas de ciudades, creería yo, que estén así, porque el archivo general ha hecho mucho enfoque en esa parte. Entonces, pues por lo menos nosotros no tenemos ya nada de esa vaina así, muy fea. Diana, la escucho. Diana, la escucho. Entonces, claro, usted no puede llegar y decir, ay, no, venga, voy a hacer el acta, déjenme todas las carpetas ahí y Profe, reciben. Sí, señora. es por eso, con respecto a lo que dice nuestra compañera, por eso hacemos un cronograma de transferencia documental y antes de hacer la transferencia documental, cada año, al inicio de año, a mitad de año y finalizar año, yo en mi caso, yo hago capacitación de archivo. ¿Sí me entiende? Porque no debemos tener errores y si los hay, de una, hacerlos corregir. Porque yo el archivo no me puedo poner a revisarle área por área. Sí lo reviso, pero irme y sentarme con ellos área por área, no. No, porque entonces soy tras el trabajo que yo tengo en el archivo, que es organizar, hay veces que cambiar cajas, hay que rotular, hay que acomodar papelería que está en mal estado. Entonces eso lo hace cada dependencia y por eso le hago el cronograma con 1 o 2 meses de anticipación, donde ellos saben que a principio de año deben de empezar a listar la transferencia del año que pasa. Ya deben de tener la lista. Sí, perfecto, claro, por eso está el Ya de, cronograma. para eso les paso cronograma y por eso les hago la capacitación, la cual les entregó tablas de retención y formatos actualizados. Mm. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Listo, les digo, pregúntenme que yo les explico. Pero como me pasó un caso particular que hubo una compañera, era de ambiental, pero me preguntaba todos los días, pero venga, me va a ayudar. No, yo no tengo tiempo de ayudarles. El trabajo es entregarme archivo. Tal cual se lo estoy diciendo. Si yo encuentro alguna anomalía, mal foliado, encuentro las fechas mal acomodadas, yo le devuelvo el archivo, me da pena. Ah, que es que usted es muy cansona. No, señora, yo respondo con mi trabajo y las cosas se deben de hacer muy bien.
Claro, sí, Deben de realmente sí hacer hay que bien hacerlo. porque después el jalón de orejas es para mí, porque yo recibí un archivo mal, es mal. Lo mismo pasó con el FUIT. Me entregó el FUIT en un desorden que ni ella entendía. Ese FUIT, eso también le iba a preguntar, profe, ella me entregó, por lo menos en una caja, pues no puedo dejar dos carpetas, ¿cierto? Porque es desperdiciar espacio. Entonces, pero es de la misma dependencia. Por lo menos ella me entregó eh, recolección de basura, una carpeta de recolección, ¿cierto? La segunda carpeta decía, habían dos carpetas de recolección, bueno, una y dos. La tercera carpeta decía actas, digamos que decía actas. Ella volvió y puso en esa caja, le puso carpeta uno, mal hecho. Si es así, profe, Sí, está mal hecho porque ya debe llevar, si así sea la carpeta de otra cosa, debe seguir el consecutivo. Uno, al dos, menos la serie sí. sí, porque por eso la diferencia de las series y las subseries que llevan. Sí, señora, sí, es que Y, ya, ya y lo ella, habíamos hablado, ¿no? sí, y ella volvió y empezó. O sea, llegó a la 2 y volvió y se volvió uno a la 2 no, y le devolvió eso y se enojó, pero no, es que estaba mal hecho. No, de hecho sí se puede, o sea, de hecho no se puede, porque para eso yo les había dicho, la idea es que la carpeta tenga una serie o una subserie, pertenezca a la misma subserie o la misma serie. A la misma serie, sí. Sí, sí, Entonces son cosas y por eso pues el tiempo que uno deja uno por eso les pide, con respecto a lo que la compañerita decía, no, uno no tiene por qué ir a tomar el tiempo de uno y estarle explicando cada momento en el espacio de ellos. No, uno tiene que esperar en el archivo, para eso le pasó la transferencia documental, les explicó, les dio capacitación y esperar que se llegue el tiempo de entregar transferencia documental. En ese momento yo lo recibo así, me pasan el FUIT físico y FUIT en Excel. Entonces digo yo, bueno, le toca hoy a jurídica. Jurídica tiene 70 cajas, listo. Pásemelas, pero no le hago el acta de transferencia hasta que yo no revise, hasta que yo no vea que todo quedó bien. Entonces me pongo, reviso. Listo, listo. Está bien, venga por el acta y se la entrego. Es así como lo hago. sí, señoría, sí está bien. Bueno, Diana, muchas gracias. Señores, entonces miren que, ojo con esa parte, porque la transferencia documental es clave. 700. Es clave, sobre todo la transferencia documental es clave porque ahí es donde pasa el archivo central y ya es responsabilidad del de gestión documental de la entidad. Por eso es que ustedes deben solicitar el archivo detallado o el inventario detallado de los documentos de acuerdo a su plan. Ahora, por acá me pregunta Duván, ¿las transferencias la deben hacer mensualmente o anual? Se supone que va a haber un cronograma anual en donde mes a mes se le da un espacio a cada dependencia o cada dependencias o algunas dependencias para que entreguen sus documentos, ¿ok? Entonces lo hacen anual, hacen el cronograma anual y dicen, bueno, en el mes tal le corresponde a tal oficina llegar y hacer la entrega. Eso es más o menos lo que se puede planear. Ahora. El plan de gestión o el plan de transferencia, que es donde se selecciona el medio de transferencia, ya sea físico o digital. Si es físico, pues las cajas con carpetas o archivadores. Si es digital, pues en el sistema de gestión documental, discos duros o en la nube. Entonces, dependiendo. Que ustedes lo pueden hacer de dos maneras, físico o digital. Hay que tener claro que siempre debe asignar responsabilidades. ¿Quién transfiere, quién recibe y quién supervisa? ¿Ok? ¿Quién transfiere, quién recibe y quién supervisa? Para ustedes, ¿quién debe supervisar? ¿El jefe del área, el de gestión documental o un asesor o un funcionario de la organización? ¿Quién debe supervisar que el archivo esté de acuerdo, adecuado? O usted cuando va a recibir debe supervisar que eso cumple.
por, aquí en el caso de nosotros hay dos personas que revisan. Revisa, pero Mi ¿quién jefe, supervisa? el coordinador y yo. Entonces el coordinador es el que revisa que estén las tablas, que estén las carpetas y que estén las cajas organizadas y foliadas, arregladas y alineadas. El Y jefe, ¿sí? yo ya certificamos de que sí, entre los dos revisamos y que estaba eso para la transferencia. Claro, aquí el jefe debe tener claro, debe tener una responsabilidad. El coordinador del área o el jefe del área debe supervisar que el archivo esté ok. Porque el que recibe, pues va a recibir de acuerdo a los parámetros. Y si no cumple con los parámetros, el que recibe, pues no puede recibir. Entonces la unidad o el área que va a transferir con su respectivo jefe deben validar que se están cumpliendo con los parámetros para realizar la transferencia y el que recibe debe garantizar que se estén cumpliendo. Electrónicamente se hace igual, solamente que se hace a través del sistema de gestión documental. Si tienen un sistema de gestión documental, por ejemplo, como los que les enseñé hace unos días, el mismo documento, el mismo sistema ya hace todo y simplemente lo que usted recepciona son los formatos únicos. ¿Ok? Ahora, todo esto busca realmente asignar pues responsabilidades y tener claro un equipo técnico si es necesario. No, no, la idea es que no. No, no, la idea es que no porque la van a confundir, Marta. Por eso es que importante es tener en cuenta esa parte. Quién transfiere, quién recibe y quién supervisa. Porque los jefes creen que simplemente es con que asignen a una persona y no necesariamente. Con que se asigne a una sola persona para realizar la transferencia no es suficiente porque el jefe es el que debe supervisar que la transferencia cumpla con los parámetros. Por eso es el que recibe ese filtro a la hora de ingresar al archivo central. Para ello, él debe contar con un equipo técnico necesario, o sea, elementos para poder realizar la supervisión, la verificación y la recepción deben contarse. Y también la formación. ¿Por qué? Porque si hay alguien que está en ese proceso de transferir y no sabe cómo foliar, no sabe cómo mantener los documentos, no sabe que los documentos hay que sacarle los ganchitos, no debe tener en ese momento huecos, que son 200 folios por carpeta, que deben ser igual a cada serie, ¿no? Documental, que no deben existir copias, etcétera, etcétera, etcétera. Pues entonces ahí el problema va a ser a la hora de transferirlo, porque el que lo va a recibir le va a decir a la persona que lo transfiere, venga, pero usted no está cumpliendo con los parámetros. Venga, pero usted no me está entregando los documentos de acuerdo a los parámetros establecidos. Por lo tanto, no se lo recibo. Y el que supervisa, pues debió tener la voluntad en su momento de verificar si ese documento o si esa transferencia cumplió o no con los parámetros. Y el equipo técnico, si así se hace necesario. Preguntas ahora. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Será que dentro de cada dependencia, al menos el secretario debe tener una formación en gestión documental?
¿cierto? ¿Y será que los jefes también deben conocerla? ¿O será que los jefes también deben tener conocimiento en gestión documental? Claro, claro. Aquí es para todos. ¿Por qué? Porque yo cómo voy a supervisar algo que no conozco. Yo como jefe, ¿cómo voy a superviso algo que desconozco completamente? Yo como jefe, oye, ¿cómo voy a decir, uy, venga, debo supervisar la gestión documental, pero no tengo ni idea qué debe tener? Y si usted es el encargado del archivo o del archivo de la oficina y desconoce completamente su responsabilidad, cómo hacerlo, entonces ¿cómo lo va a hacer? Pues hay que estudiar, hay que cumplir con los parámetros. Por eso también es importante por parte, es más, la de la alta gerencia debe conocer esto de gestión documental, porque es el que se compromete. Si la alta gerencia no se compromete, no establece unos parámetros, no establece unos requisitos, grave. Ni siquiera brinda las capacitaciones para que cada miembro de la organización así lo disponga, pues muy difícil, ¿verdad? Y eso suele ocurrir. Esto suele ocurrir en muchas instituciones, en muchas entidades. Lo que pasa es que por eso el tema de reubicación laboral, la entidad debe brindarle las capacitaciones. Diana, Profe, por lo menos cuando yo entré acá a la empresa, yo ya llevo, bendito Dios, 2 años, pero yo entré solamente con un técnico administrativo. Me dijeron, hay un puesto en archivo, ¿qué sabe? Le dije nada, pero aprendo. ¿Sí me entiende? Y es la realidad, pues uno sabe que manejar solamente papelería, pues lo de un técnico administrativo. Igual también se maneja un archivo, pues no a fondo como lo estoy manejando, se maneja archivo. Entonces les dije, es una oportunidad que me dieron, yo le hago, o sea, necesito, pues yo le hago, yo aprendo. De una, cogí el SENA, busqué cursos, me hice los 3 cursos de gestión documental y ahí entendí muchas cosas y he aprendido y el conocimiento que tengo hoy en día es a eso, gracias a esos cursos. En el Archivo General de la Nación también los cursos y las capacitaciones que han dictado, ahí, ahí estoy en ellas. claro, Pero importante. y ahorita pues el diplomado que estoy haciendo, pero día tras día pues he ido capacitándome. Me matriculé en la Universidad de Manizales en el profesional de gestión documental. Hay un profesional. Y es bueno y sobre todo que casi no hay. No, es que no hay quien se le mire, todo el mundo le huye que hay que al hueco. La verdad, a mí esto me ha gustado. Eso es de ponerle lógica y entendimiento a las tablas de retención, ¿sí me entiende? Cogerle la práctica y cómo organizar los documentos. Yo digo que es lo más chinchoso de acá. Y eso más complejo. Sí, pero de verdad, profe, eso me gusta lo que hago y por eso estoy tomando la decisión de entrar a la Universidad de Manizales, que es la que ofrece el profesional. Ellos me dijeron pues que salía como profesional en gestión documental. Se demora 4 años. Sí, es bueno. Y si tienen tecnólogos, creo que hay algunas instituciones que lo homologan. Homologan, Sí, señores. pues en Fundetet ahí me sale un técnico
y lo saco en 9 meses. Es con módulos o virtual 2 veces a la semana también. Entonces, pues me lo están ofreciendo y no me sale costoso, o sea, son 120.000 pesos mensuales por 9 meses, ¿sí? Pero entonces no sé si tomar eso o quedarme ya solo en la universidad, porque es que de pronto me saturo de trabajo y pues no voy a descansar realmente. Me toca universidad, la universidad también es virtual. Sí, es que mire que siempre este tema de la capacitación es un tema de formación que siempre debe ser continuo, debe ser importante, sobre todo para todos los miembros de la organización, para tomar inclusive decisiones, ¿sí? Para tomar inclusive decisiones, para poder gestionar esos documentos. Bueno, Yamile, te doy la palabra en 15 minutos, que estamos acá a las 9:20, ¿pues parece? 9:05. ¿Listo? Vemos aquí. Listo, regresamos. Yamile, te escucho. Profe, pues yo le quería hacer un aporte con lo que estaba diciendo mi compañera antes. Yo también en una ocasión me presenté a una empresa. Yo no soy archivista, tristemente. He estudiado, he hecho muchos cursos, pero no ha sido posible. Y porque acá en Bogotá la única universidad que la da como profesional es la Salle y es un poquitico costosa. Entonces no ha sido posible, pero Y lo he la hecho, bueno, Javeriana. ¿aló? Y la Javeriana también. Sí, pero es muchísimo más costosa que la Salle. Y, y, también tengo muchos cursos del SENA y así, a mí me encanta esto, me encanta. Yo lo he trabajado y a mí me encanta. Y en una ocasión me presenté a una empresa de instrumental quirúrgico y me dijeron, yo presenté para archivo, pues porque esa era la vacante. Entonces me dice, sí, claro. Entonces yo llegué a la empresa y me dice, le trabajé 2, 3 días y el señor de bodega me dice, oye, ¿tú sabes archivo? Yo le dije, sí, sí, señor, claro que sí. Digo, tú podrías hacer el archivo del, ¿cómo se llama? De la bodega. Y yo, pues sí, sí, claro, sí, señor, vamos y la vemos. Y entonces yo veía una locura, una mano de cajas terribles, eso eran cajas esas inmensas en las que van como rollos de gasa. Eso era una cosa de locos. Y yo dije, bueno, ¿y aquí el archivo qué? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Porque yo no veía que había que hacer ningún archivo. O sea, yo decía, aquí hay es que ordenar una mano de cajas. Entonces me dice, no, es que aquí tienes que hacer esto, eso. Y yo, bueno, ¿y qué hay? Hay una guía, hay una, no sé, una factura, yo no sé, alguna vaina que me diga que hay en cada caja. No, ese es el archivo, eso es lo que tienes que organizar. Y yo, bueno, sondas, es una vaina, pues imagínense, instrumental médico quirúrgico, pues eso era una vaina. Y yo decía, bueno, ¿y cómo lo hago? O sea, yo le decía, ¿hay algún instante para donde yo pueda ordenar, no sé, las ondas por números o los ceros por números o bueno, lo que había que ordenar? Y me dijo, no, se ordena por cajas. Y yo, bueno, perfecto. ¿Y cómo lo hago? O sea, ¿qué tengo que hacer? Yo no, yo duraba y yo miraba y me dijo, haz en una caja, me coge las cajas más grandes para lo que es la cosa más grande y las vas poniendo una encima de la otra. Y yo, eso es lo que hay que hacer. Y me dijo, sí, ese es el archivo que hay que organizar. Y yo, bueno, pues duré 2 días pasando de una caja para la otra. Y supuestamente el archivo quedó divinamente, pero no había nada. Yo le decía, bueno, ¿y a dónde? Denme algo como para anotar, para decir, en la caja 1 va la sonda 1, en la caja 10 va la sonda 10 o algo así. Me pasaron ahí una hoja blanca y yo escribí y ya. Eso fue el archivo. Y yo decía, por Dios, esto es una locura, o sea, esto no es nada. Pero pues yo dije, no sé, yo dije, ¿qué le digo a ese señor? Si era un señor que solamente, claro, sin desmeritar el trabajo del señor, obviamente, pero era un señor que solo sabía bajar y subir cajas, o sea, manejar las llaves de una bodega. Yo decía, pues, ¿qué le digo a ese señor? Pues nada, no le puedo decir nada porque pues, no sabe, no sabe, no sabe. Nunca llegó el jefe, nunca vino el director de área, nunca había nadie que me dijera, oye, eso está malo, eso se hace así, o nada. Yo lo organicé como el señor me dijo, pero eso era una locura, eso no era nada. Eso era organizar un poco de cajas, eso no era un archivo. Pero para ellos, eso sí era un archivo. ¿No ve? Lo que pasa es que esos son fondos. Ahí no hay un archivo. Ahí simplemente son fondos, documentos que no tienen contexto.
documentos que no se saben si realmente sirven, etcétera. Ahora, todo esto conlleva, señores, a mirar. eh, Existen unas herramientas que deben de conocerlos. Ya las están viendo aquí, ya se las expliqué de manera fácil, rápida, ya ustedes deben aplicarlas. Pati, te escucho. Pati, tiene el micrófono Buenos habilitado. días, compañeros. Estaba tratando de- de que el micrófono funcionara. Muy buenos días. Respecto a lo que dice la compañera, es muy cierto y yo no lo he entendido, de verdad que sí. La ley 594 es del año 2000 y resulta que es un tema bien delicado, un tema donde somos el área más importante de la empresa, pero en Colombia no hay suficientes universidades que lo enseñen como tal a nivel profesional. Yo soy tecnóloga egresada del SENA y he hecho muchos diplomados, muchos cursos no formales con el ETSA, con el Archivo General de la Nación, para yo misma retroalimentarme, pero me gustaría tener un título profesional y donde hubo una oportunidad de hacerlo virtual fue en la Universidad de Manizales, pero este año no lo sacaron a nivel profesional, solo a nivel técnico o tecnológico. Entonces, la parte que yo no entiendo, si es tan importante nuestra labor, ¿por qué el gobierno no fortalece ese tema en la parte académica? ¿Sí? Y ese es un sentir de muchas personas que quisieran de pronto hacerlo acceder. Y yo para entrar al SENA y lograr ser tecnóloga del SENA, tuve que hacer 4 intentos, pero nosotros en Colombia tenemos un dicho que dice, no hay quinto malo y en el quinto por fin quedé, ¿sí? Entonces allí pues quisiera como esa anotación a complementar lo que la compañera dice, que la Universidad de La Salle, que la Universidad Javeriana, pero es costosísimo. También la hay en la Universidad del Quindío, pero está enfocada en bibliotecología y es virtual. Pero a mí la verdad no me gusta ese enfoque. Entonces ahí pues hay como ¿qué? Un descontento, nosotros los archivistas como tal, para llegar a ser profesionales. Muchas gracias. Sí, en el SENA sí lo hay, pero es completamente, es difícil, o sea, ingresar. Bueno, señores, las etapas finales. Démosle un segundo. Eh, Resulta que en la etapa final hay que verificar y controlar, por lo tanto hay que revisar el material recibido, o sea, las carpetas. Debe firmar el acta de conformidad y establecer un control de calidad, de integridad con los documentos que usted recibió. Por lo tanto, aquí se debe hacer el registro de la transferencia en el sistema de gestión documental que ustedes tengan, el seguimiento de acceso, conservación y uso, porque ya después de que esté bajo su custodia, no cualquiera puede obtener acceso a esa información. Y pues siempre es bueno que existan visitas de acompañamiento, ¿ok? Por este grupo de gestión documental o por el grupo de gestión documental para establecer recomendaciones, para hacer temas de preparación adecuada, limpieza, eh,
limpieza, manejo de inventarios, eh, resolver dudas. Siempre es bueno que el grupo de gestión documental lo haga, participe en ese tema, brinde asesoría, asegure el cumplimiento de los lineamientos. El cumplimiento de los lineamientos también se brinda asesoría por el grupo de gestión documental. ¿Quién más que el grupo de gestión documental? Para ello, para realizar ese seguimiento, ese acompañamiento, esa verificación. Se supone que ellos tienen como el conocimiento dentro del proceso de gestión documental, entonces es bueno que se establezca un procedimiento de acompañamiento para que cada una de las áreas o las dependencias pues puedan desarrollar y brindar las capacitaciones de acuerdo pues a los temas ya previstos. También es bueno que cuando se haga esa visita de acompañamiento se realicen las actas de reunión en donde se consignen las recomendaciones brindadas por parte del grupo de gestión documental de la organización y la información recogida durante la visita. Ahora bien, otro punto importante aquí, la organización por series y subseries. Recuerden que en la capacitación ustedes deben informar y deben establecer, venga, organicen sus documentos por series y subseries documentales de acuerdo a la tabla de retención al momento de transferir. Por ningún motivo, el grupo de archivo de gestión documental recibirá documentos de apoyo como parte de la transferencia documental. Entonces, es bueno que se informe esa parte, que es bueno que se manejen o que se socialice, se manejen esos elementos para precisamente controlar esa situación. Ahora, todo esto conlleva a entender que si es necesario, eliminen los documentos que no son necesarios dentro de cada carpeta. Por ejemplo, los documentos duplicados o fotocopias. ¿Para qué manejan documentos, copias dentro del archivo? ¿Para qué dicen, no, venga, tenemos copia y copia del documento firmado o dos documentos firmados con el mismo número? ¿Para qué? Elimínenlos si es necesario. Las hojas en blanco, las notas internas, los borradores, cualquier anotación que no forme parte integral pues, del documento o los documentos, pues elimínenlos. Ya no, te escucho. Profe, esa Sí, es otra pregunta que quería hacerle, ya que estamos tocando el tema de la transferencia documental. En muchas dependencias hay, pues yo lo hice así, no sé, pues según lo que leí, una regla archivística del Archivo General, en cada dependencia a veces manejan facturas, consignaciones y cheques. Sí, por lo menos en financiera manejan los cheques y facturas de pago. Ellos qué hacen, pegan esas facturas sobre una hoja de blog y es difícil para yo poderlas escanear. Lo que les dije fue, péguenlas en hoja reciclable y sáquemele copia, por favor. Porque tenemos que foliarlos y tenemos que tenerlo todo porque es un soporte de facturas de pago, comprobantes de ingreso, para no dejarlos sueltos y no tener, porque igual hay recibos que se borran. Entonces lo único que yo les dije y pues lo que más viable vi fue, por favor, como tenemos que tener soporte de esos pagos, ¿cierto? Hay veces, bueno, ellos hacen el CDP, el RP, listo, se pagó, se firmó, se pagó por lo menos cuando son también viáticos. Pero realmente esas hojas no me pasan la microfilmadora, eso que pegan. Entonces les dije, me queda difícil y yo debo de tener todo eso guardado. O sea, en caso tal, ¿dónde está el recibo tal? Listo, acá lo tenemos. Fotocopia porque pues como tal el recibo se borra y lo dejamos suelto, pero foliamos la hoja de la fotocopia que le saquemos al recibo. ¿Está bien o estoy equivocada? sí, la hoja que se puede ver, lo que se puede ver visible.
pero está bien sacarle copia, ¿verdad? Porque me los pegan y no puedo sacar, no, la microfilmadora no me la pasa. O Sí, sea, pues de una se es- tranca. sí, y es porque es que el documento no autor no acepta la microfilmadora, no cumple con, o sea, ese documento no es Sí, suficientemente visible para cumplir con el tema de la microfilmación. sí, por eso. Y porque queda como levantadito un poquito, entonces es como muy delgadito el espacio por donde pasa la hoja. Entonces les dije, tenemos que tener soporte de todo, no los boten, pero sí péguenlos y sáquenle copia, por favor, en papel reciclable, no importa. Sí, está Pero bien. es un soporte que tenemos para hacerlo. A mí me Sí, piden está bien. un documento y me dicen, Diana, búsqueme las facturas de pago de enero, de financiera. Listo, yo ya sé, yo ya las tengo microfilmadas y no estoy esos recibos que no se ven ya nada en blanco y tenemos un soporte con que sustentar alguna demanda, algún derecho a petición que pongan. Sí, está perfecto. Libardo, te escucho. Libardo, bueno, preparación de documentos es la Buenos siguiente. días, Hola, buenos días. Libardo, ¿cómo estás? Buenos días. Ya, qué pena, muy amable, muy buenos días para todos. Un cordial saludo, agradecer a usted, profesor, por esa información tan bonita. Mi nombre es Libardo Reyes, municipio de Gachetá, Cundinamarca. Es todo un placer poder participar en este curso de gestión documental, ya que tocamos el tema del manejo de los folios, del archivo, la cantidad de folios por carpeta. Yo manejo una parte de gestión documental que depende del almacén. En esta parte, resulta que en una capacitación que dieron, dicen que hay que legajar o archivar en modo cronológico. Es decir, que, por ejemplo, si vamos a archivar por meses, la correspondencia, estamos archivando enero, febrero hasta llegar a diciembre. Es decir, que la última hoja, antes de apretar el gancho, quedaría 31 de diciembre, digámoslo así. Al comenzar la foliación, yo lo hago en la parte superior derecha con lápiz, pero lo hago comenzando a foliar desde la hoja del 31 de diciembre hasta llegar a la hoja del 1 de enero. Otros dicen que no, que debo empezar a foliar desde enero hasta llegar a diciembre, pero ahí es una controversia porque si yo voy a revisar un libro, pues a la lógica que un libro, la paginación comienza desde uno hasta el último folio. Entonces quiero esa aclaración ahí, usted, profesor, que tiene el No, manejo usted de... folía del primer documento hasta el último documento, de acuerdo al orden cronológico y al orden de acceso a la carpeta. Claro, mi carpeta está, la abro, sí, abro la primera hoja. Ahí Mm, empiezo a foliar, sí, pero el documento ahí dice diciembre. El último documento sería enero. Pues yo no comienzo a foliar desde enero, febrero, marzo, tales, sino yo comienzo a foliar desde diciembre, noviembre, octubre, septiembre. No, Entonces, no, esa es la carpeta debe ir en orden cronológico. de por eso, enero a diciembre. la Sí, carpeta va en orden cronológico, no, porque si yo comienzo a archivar mis documentos, los primeros documentos que genero es en el mes de enero. Los sí, segundos son los del mes de febrero y sí, termino archivando diciembre para el manejo del gancho y la carpeta, el gancho que queda pues ya encerrando todos los documentos. Y si comienzo a foliar, la primera hoja foliaría yo desde diciembre hasta llegar a enero con el folio 250, un ejemplo. ¿por Entonces, qué? ¿Por qué diciembre si usted el primer documento que ingresó a su carpeta es en enero? sí, Entonces por eso, o sea, iniciaría me en enero. tocaría empezar a foliar desde atrás hacia adelante. Recuerden que es en orden cronológico. Si el orden cronológico es enero, pues en enero. Si usted lo Ujú. tiene de diciembre, que si comenzó de diciembre y sigue diciembre, enero, como sea, pero debe ser Sí. en orden cronológico. Si es en enero, inició en enero el primer documento, ese es el primer documento que se folea. Pero ahí me tocaría desarmar la carpeta y organizar primero enero, febrero, marzo hasta llegar a diciembre Sí, claro, por eso es que cuando yo les dije, para poder foliar. ¿recuerdan cuando hablamos de la hoja de control? Que yo les dije, mire, la hoja de control inicia de acuerdo al orden cronológico. Cronológico, correcto, sí, profe. Sí, claro. Ok, sí, porque
aquí los compañeros que generan documentos todos los días arman su carpeta. Entonces empezaron a armar enero, febrero, pero ellos lo hacen de atrás hacia adelante. Entonces el último documento que queda va a ser diciembre. Ya nos toca darle la vuelta, digamos, para organizarlo en orden cronológico, que me quede enero de primeras para poder darle el número 1 al folio. Sí. Ujú, Pero sí, sí, pues, así es. Sí. pero, Ok. pero pues si se va a archivar de último a primero, pues el compañero tendría razón en que si uno empieza del último documento al primero, pues se tocaría empezar desde diciembre, obviamente, para que el Sí, primer documento que quede sea el de 31 de diciembre, por decir algo. Y el último documento sería el 1 de enero, dependiendo cómo se organice. Es que a esa es la manera, como el profesor dice, hay maneras de organizar. Y sería esa una, del último documento al primero. No, digo yo, no sé. Pido la Exacto. palabra, profe. Sí, señora Mariana. ok. Según la regla archivística del Archivo General de la Nación, se debe retroalimentar una carpeta de enero a diciembre. Siempre la primera fecha la debemos poner de enero a diciembre y empezar foliación de enero abajo. Ujú. Siempre debemos de organizar. Sí, es cierto que cuando uno llega, uno lo que primero pone que es, que va a quedar abajo enero, porque Sí. retroalimentamos es por encima y es no. Sí. Tenemos que organizar y retroalimentar por debajo. Primero debo organizar la carpeta en orden cronológico y ahí sí comienzo la foliación. Sí, de enero hacia abajo tenemos que retroalimentar. Ok, perfecto. Sí, esa era la aclaración porque pues en un archivo devolvieron el tema por eso, que no, que como estaba organizado 1 de enero y tales y terminaba en la parte de encima, terminaba en diciembre, que yo Así tenía que empezar. empezar a foliar de atrás para adelante. Le dije, pero eso es ilógico porque ¿quién va a un libro? Es un libro que uno conforma cómo va la foliación a iniciar de esa manera. No, pero siempre sí se debe organizar. Acá también he recibido archivos así y me tocó sí devolverlos porque tenemos que empezar desde un inicio. Nosotros empezamos año en enero, no en diciembre. En enero Sí, cerramos el año, claro, ¿sí? nosotros vamos a hacerlo por años para organizar toda la información. Y como recibimos año vencido, o sea, se terminó 2024, recibo 2024 por tarde para abril. Sí, sí, se demora más 2 meses en entregar el Sí, archivo. por tarde para abril. Cuando pasan cosas extraordinarias como cuando no hay espacio, que es lo que no tengo, es la fecha y no he recibido 2024 porque no tengo el espacio y la adecuación para poder recibir la transferencia documental. Pero según la regla archivística se debe siempre retroalimentar de enero hacia diciembre Sí, y claro, la en orden foliación cronológico. debe de ir igual. En orden cronológico, sí, de hecho, yo se lo había dicho, ¿no? En orden Ujú. cronológico, primer documento que ingrese, hasta el último documento que ingrese y así lo archivo. Sí, señor. Bueno, miren, para preparar documentos Gracias. hay otro tema, listo, Libardo. Gracias. Bueno, señor, para preparar documentos hay otro tema, que lo que usted me decía ahorita, Marta, cuando hablamos de papel químico, o sea, esos documentos, esos archivos que se pueden borrar, ¿ok? Pues ahí sí toca sacarle fotocopia en papel bond y mantenerlo porque sí son documentos que, pues como son tan, el papel químico es tan sencillo, tan fácil de borrar, pues la información se puede extraviar. Ahora, es uno de los elementos. Todos los documentos que se encuentran en papel químico deben sacarse copia y se mantiene archivado porque se puede perder la información. Segundo, evitar al momento de foliar enmendaduras, saltos en la foliación y dejar documentos sin foliar. Por eso se deben retirar las hojas en blanco, las cuales no se deben foliar, obviamente. También, si va a hacer una corrección en la foliación, por X o Y motivo, es importante, es importante eh, que si se encuentra la documentación mal foliada a lápiz, se borre e inicie la foliación siempre y cuando pues, sea en la parte superior derecha y demás, pues sí se puede borrar. Si lo hacen con lapicero, pues deben hacer una línea oblicua y continuar la foliación de acuerdo a esos parámetros. Ahora, la idea es que no
se vuelva eso una plana, ¿no? Porque a veces que se equivocan y vuelven otra vez, se equivocan y vuelven otra vez. La idea es evitar al máximo este tipo de situaciones, al máximo. En lo posible, si es necesario, pues evitar que esto ocurra, ¿ok? Si al momento de hacer la foliación se encuentran documentos mal foliados con esferos, como les había dicho, se debe realizar una línea oblicua y volver a foliar. En el caso en que se encuentre con lápiz, pues deberán pues, borrarlo con lápiz, ya con lapicero no, porque se tira en la hoja. Cuando hablemos de conservación física, hay que verificar que no exista grapas, clip, cintas, argollas, pastes, todos aquellos elementos que puedan ser perjudiciales para la conservación del papel para evitar, pues obviamente, el deterioro físico de los documentos. Estos no se deben perforar, como ya les había dicho, ni subrayar, resaltar ni grapas, ubicar en cada carpeta aproximadamente, bueno, son 200 folios, teniendo en cuenta pues el gramaje del papel y esto no debe deformar la unidad de conservación. Ten presente los dobleces y demás. Pues obviamente ustedes tampoco pueden recibir documentos doblados, documentos con perforaciones, ya hoy en día nada de eso debe aplicar. Ahora, otras consideraciones importantes, fechas extremas. Hay que recordar las fechas extremas, desde cuándo hasta cuándo termina la apertura de cada expediente, perdón, de cada entrega o transferencia. Si a usted le dice le corresponde tal oficina del 1 de enero al 31. Entonces, esas son las fechas extremas. Cuando se habla de la apertura del expediente o de los expedientes o la carpeta, para esos efectos de transparencia se tendrá en cuenta pues, la tabla de retención documental. El cronograma, no se recibirán carpetas o expedientes fuera de las fechas establecidas en el cronograma. Y si es necesario reprogramar por fuerza mayor, se debe reprogramar una visita en donde debe haber una justificación técnica o administrativa para acordar entre las oficinas productorias y el grupo de archivo de gestión documental la nueva fecha de la visita. Entonces, si existe alguna modificación por algún tema de fuerza mayor, pues la idea es que se reprograme, siempre se reprograme. Y que es esta una justificación, porque es que a veces lo cogen como recocha, que no, que es que esto y esto, y pues la idea es que no sea así. ¿Claro? Entonces, ojo con el tema de que tenga algún tipo de mendadura, de que tenga algún tipo de tachón. Por ello, la entrega de esas transferencias documentales, de acuerdo con las observaciones en las visitas de acompañamiento, se deberán definir las fechas en cuanto a las transferencias por parte de las oficinas productoras. En los casos justificados mediante memorandos, solamente se reprogramará por única vez la nueva fecha, no podrá sobrepasar los 15 días hábiles posteriores a lo programado en este documento. O sea, si ustedes han hecho una planificación, por máximo se puede reprogramar por 15 días hábiles. Diana. Profe, en ese caso, a mí me ha pasado de todo. En ese caso, pedí archivo del área comercial. El área comercial salen por ahí 25 cajas. Resulta que tenemos todo un año para ir cuadrando el archivo, no todo tenemos que dejarlo para última hora. Como siempre se hace capacitación a principio de año, pues se supone para que todo lo tengan al día. Se llegó el día de la entrega de archivo y me dice la jefe de comercial, ay Diana, si necesito reprogramar para dentro de 2 meses. Le dije, pero ¿cómo yo no puedo hacer eso? Y les pasé notificación, les dije, yo no puedo dar tanto tiempo porque no ve que es que me está perjudicando. O sea, a mí me llegan a hacer una auditoría y a mí no me entregan el archivo, no me tienen el archivo completo que yo les pasé, les reprogramé y les dije, le máximo les doy 1 mes. Entonces ella fue y habló con el gerente. El gerente me llamó y me dijo, Diana, pero ¿cómo que les va a dar? Le dije, es que tenemos 1 año, jefe. Tenemos 1 año para hacerlo. Me dijo, no, póngale un plazo más largo. Le dije yo, jefe, pues porque a mí también se me cruza el trabajo con lo que tengo que hacer y estarle recibiendo caja a los demás. Dijo, pongámosle 2 meses. Pues efectivamente me tocó hacer nuevamente.
y decirle que en 2 meses le recibí el archivo, ponerle fecha para 2 meses. Pero para mí, eso la verdad no se debe hacer. No sé, profe. No, bueno, ahí hay varios temas ahí, ¿no? Recuerden que la idea es que si se va a reprogramar debe dar justificación. No todo así. Sí, pues que no lo tenían listo, que por el tiempo. Pero pues, bueno, yo hice caso omiso porque qué. Miren que, ojo con ese tema porque se deben cumplir. Mm, muchas veces se pasan por la galleta, la verdad. He pasado y los notifico y dicen, es que la archivo no es sino cansona. No, lo hago pues porque quiero llevar el trabajo al día. Sí, no soy, como dije, profesional en archivística, pero he tratado de capacitarme y he querido seguir capacitándome y llevar como un archivo bien, o sea, tenerlo bien, porque es el archivo central donde se maneja toda la papelería y la historia de la empresa, que todo esté como al día. Por eso le digo, me piden un documento, listo, ya lo tengo porque lo tengo microfilmado. Entonces no siempre tiene uno el tiempo para estar ahí esperando de que venga, ¿será que me van a entregar? ¿Será que me toca retacarlos? Hay veces, por lo menos cuando yo entré, gerencia tenía archivo 2022 y 2023, no lo habían entregado. Sí, miren que esos cronogramas es importante tener claro que las ideas es que no se modifiquen las fechas, ¿ok? Que siempre se mantengan las fechas, que si va a haber una modificación, pues se justifique. Linda, Linda, tiene el micrófono habilitado. Buenos días, ahorita, compañeros. Aportando lo que dice la compañera, pues es importante tener un cronograma de transferencia ya organizado, pues para que se respete como ese proceso de transferencia. Y lo ¿No otro se es que, escucha bien? ¿no me escuchan? Ahora sí, Sí, ¿me sí, escuchan? sí, señora, se Ok, escucha. bueno, buenos días. Entonces yo les estaba diciendo, aportando lo que está diciendo la compañera, lo del tema del cronograma de transferencia, que era necesario tenerlo bien organizado para que no se presente como esos inconvenientes y porque se debe respetar, o sea, tener el espacio ya listo para lo que uno les va a recibir, ahí es donde uno puede habilitar el proceso de transferencia. Lo otro es, nunca en el archivo se puede pensar en un tiempo máximo así de 2 meses o no. Hay que pensar es en el volumen, en los metros lineales que tiene para poder así tener un tiempo de respaldo de trabajo, porque nunca se puede decir, no, este archivo lo organizo en 2 semanas, en un mes. Hay que pensar es en el volumen que hay de archivo por organizar, ¿no? Es que eso es lo complejo, cuando no se planifica, cuando no se planifica ese punto, Sí, sí. la Entonces, para cantidad de eso, documentos y después comenzar con el dolor. claro, para esas cosas ahí la clave sería lo de la medición de metros lineales. Eso es lo que nos da más o menos un tiempo de respaldo de trabajo para poder decir, me demoro 2 meses, un año, lo que realmente se demore. Claro, eso sí es importante. A veces nosotros no miramos desde ese punto de vista y no analizamos esas circunstancias y cuando nos damos cuenta, eh, pues ahí existen esas fallas. Por eso es importante ese preciso ejercicio de diagnóstico. Eh, Como les estaba diciendo, la idea es que si existe una modificación, esto se realice mediante memorándum, se reprograme una única vez y en la nueva fecha no podrá superar 15 días hábiles. Adicional a ello, en la transferencia documental deberá entregarse mediante memorando, anexando el formato único de inventario documental, el FUI, que esté vigente en el momento, debidamente firmado por el jefe de la dependencia y el enlace de gestión documental. Ahora bien, revisión y aprobación está la última parte. En esta actividad se asegura que todos los documentos recibidos se encuentren debidamente organizados y en buen estado antes de su transferencia. Se debe tener en cuenta lo siguiente: que esté clasificado por series y subseries,
¿Ok? Ustedes deben verificar en ese FUI que esté clasificado correctamente por series y subseries, que esté de acuerdo al proceso de gestión documental, donde se debe confirmar que los documentos cumplen con los procesos de organización, foliación, descripción y rotulación. Los documentos deben estar conservados adecuadamente. Hay que asegurar que los documentos estén en buen estado de conservación. ¿Ok? Evaluar si existen inconsistencias. Cualquier inconsistencia al momento de la recepción debe ser notificada a la dependencia para que ésta la corrija de inmediato. Por último, es importante indicar que si la transferencia presenta varias inconsistencias, se debe devolver para su corrección completa. Pero aquí ustedes pueden decirle, listo, mire, faltó este documento quedó mal foliado, esa carpeta no tiene el FUI adecuado, no se diligenció bien, no existe la hoja de control, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ahí deben informar y decirle, modifíquelo dentro de los términos que tiene usted para hacer la transferencia. Punto. Ahora, todo esto busca que en ese proceso de transferencia, una vez ya revisada y cotejadas, pues se remita a cada una de las dependencias un acta firmada y copia de los inventarios documentales definitivos que van a reposar en el archivo central. En este proceso, con varios aspectos, se deben garantizar el almacenamiento adecuado y seguro de los documentos, así como su adecuada custodia, la actualización de los inventarios documentales del archivo, la optimización de los espacios, ¿ok? Siempre hemos tener claro que hay que mantener los espacios adecuados. La transferencia se ubicará teniendo en cuenta la estructura orgánica de la entidad por el número de transferencias, su ordenación de cajas, ¿ok? De acuerdo a las tablas de retención documental y los criterios de clasificación. La rotulación, ustedes no la pueden dejar de lado, ya saben cómo es. Todas las unidades de almacenamiento, cajas, carpetas y estantes deben estar correctamente rotulados. Para ello, también se debe mantener el control ambiental adecuado, las condiciones ambientales de los depósitos de archivos, la temperatura, humedad, luz, para asegurar la preservación óptima de los documentos. ¿Ok? Por último, bueno, transferencias secundarias. Quería tocar ese tema en la clase de la tarde para no alargarnos tanto, que la verdad voy a seguir hablando con ustedes ahora. Entonces les pido si las dejamos una a esta hora y la otra hora se las queda viendo, le doy media hora por la tarde y mañana antes de terminar. Y terminamos la clase, ¿les parece? Para tocar el tema de las transferencias secundarias, ¿sí? Para que no nos alarguemos tanto en la mañana, porque por la tarde pues tenemos clase a las 2. Entonces, señores, en las 2 y vamos a larguito hasta las 5:30, para no irnos tan largos. Listo, señores, nos vemos en la tarde, confiando en Dios. Y tocamos las transferencias secundarias. Chao.